Bien, Entre Ríos, noticias.ar, nos encontramos aquí en Hotel Manantiales junto a Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME Argentina, que se encuentra en Victoria. Mauro, bienvenido a Victoria. Gracias. Bien, Mauro, tu visita aquí en Victoria, ¿a qué se debe? Tengamos en cuenta en un contexto difícil. Sí, hoy la pequeña y mediana empresa atraviesa una situación muy compleja, complicada. Estamos hablando en este transcurso de 2 años, han cerrado más de 17.000 pequeñas y medianas empresas en todo el país, con una pérdida de empleo de más de 120.000 puestos de trabajo. Bueno, y desde la Confederación Federal PYME hemos realizado diferentes encuentros. Esta noche voy a estar con la comisión directiva del Centro Comercial Victoria. Vamos a mantener una reunión analizando de primera mano lo que está pasando en nuestro país. Y en nuestro país, en cuanto al sector productivo, el comercio, la industria, las economías regionales, los servicios y el turismo. Y en todos estos sectores no hay uno solo que esté atravesando un buen momento. Todos los sectores están en caída. Estamos hablando que van entre el 30 y el 50% en la caída de la actividad económica, que esto impacta permanentemente en el desarrollo en la comunidad, ¿no? Uno dice, una comunidad espujante puede crecer cuando la economía avanza, cuando las inversiones locales. Y en esto hago un paréntesis, las pymes reinvertimos nuestras utilidades, nos giramos nuestros dividendos al exterior, con lo cual todo lo que generamos en una comunidad la reinvertimos, ampliamos la capacidad productiva, hay en colaboración con los diferentes estamentos sociales, asociaciones civiles y demás. Hoy la situación es sostener la actividad, sostener el empleo, tratar de que la empresa continúe, ¿no? Se ha reducido un montón de casos en suspensiones y despidos porque la actividad está por el piso. Y ese rebote que se había planteado en su momento, ese rebote en B corta que el gobierno dice va a llegar, bueno, lamentablemente nosotros tuvimos una caída y después una profundización que para nosotros ha sido una L. Todavía no ha replicado la actividad económica, seguimos en caída. Vos recién nombraste distintos sectores y de hecho es así, uno escucha muchas veces y de hecho nosotros informamos permanentemente reuniones de distintos sectores. ¿Cuál es a tu criterio y dentro de tu recorrida por todo el país, porque vos estás en todo el país, el más perjudicado? Bueno, ¿o tiene que ver por cada región? Sí, tiene mucho que ver la particularidad en cada región. Las economías regionales en el interior están siendo muy afectadas. El turismo en general, el turismo receptivo ha sido muy afectado. De hecho, lo que ha pasado es que aquellos que tienen poder adquisitivo hoy en Argentina, cuando tienen que decidir si buscar un destino local o un destino internacional, lamentablemente están eligiendo el internacional porque hasta en algunos casos es más económico que el nacional, y esto es un problema también para la actividad hotelera, gastronómica y turística. El sector de la construcción se vio netamente afectado después de la caída de la obra pública. Uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la obra pública con la construcción? Bueno, sepan mucho. La construcción mucho, todo reactiva y más. Toda la cadena productiva, todos los sectores, y eso ha impactado de manera general el sector textil, sector marroquinero, sector del juguete, y esto se ha visto implicado por la apertura indiscriminada de las importaciones. ¿Qué significa esto, no? Plataformas hoy puerta a puerta, como puede ser Shein o puede ser Temu, uno lo que hace es comprar un producto que le llega a la casa desde China y ese producto no paga impuestos. Con lo cual uno está haciendo una importación donde no paga impuestos. Ahora, si yo quiero fabricar ropa y necesito importar tela, yo tengo que pagar impuestos. Si yo quiero ampliar mi capacidad productiva y necesito comprar una maquinaria, tengo que pagar impuestos sobre ese bien. ¿Cómo puede ser? O sea, acá estamos hablando que la cancha está inclinada para el sector productivo, para la industria argentina. La cancha está inclinada, totalmente desfavorable, con un referee que también nos juega en contra. Y eso es imposible. Uno no está en contra de las importaciones, porque nosotros necesitamos de insumos, de maquinaria importada para poder producir. Ahora, no es lo mismo importar una Ferrari y no pagar impuestos que importar una maquinaria para producir más, para generar empleo y sí pagar impuestos. Y eso es lo que vemos
que no tiene sentido en nuestro país. Quiero preguntar específicamente, vamos dentro de los distintos rubros que mencionaste, sí. Vos hiciste hincapié en el turismo y en las economías regionales como en una situación muy desfavorable. Vamos a otro rubro, por ejemplo el de la indumentaria. Y te pregunto porque uno ve, por ejemplo, en localidades como Victoria, por ejemplo, que abren locales y a los 3 meses cierran. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que está pasando con la desocupación, ¿no? Mucha gente se queda sin trabajo por una indemnización y dice, bueno, ¿qué hago con esto? No sabe qué hacer con el dinero y uno piensa que lo primero que hace es capitalizarlo, lo capitaliza en algo no perecedero, que es la indumentaria, abre un local, pero después no tiene en cuenta todo el proceso que lleva sostener esa actividad comercial. Por eso, lamentablemente, entre 3 meses y 1 año se termina de comer ese capital y terminan cerrando. Porque no es solamente multiplicar o triplicar el valor del producto en un comercio, sino después tenés costos fijos, que son los servicios, que son los empleados, que son el alquiler, digamos, que vos tenés un montón de variables que te hacen ir disminuyendo tu capital. Y lamentablemente hoy esa necesidad que se tiene de poder dar ingreso a una casa, ¿no? Porque decimos, ¿qué hago con ese dinero? Nos lleva a esto. Bueno, insistir, no es lo mismo en un escenario donde las reglas de juego a vos te generan una plataforma para poder emprender. Decir, bueno, voy a abrir mi negocio, pero tengo mi trabajo y esto no me va a afectar en mi economía diaria. No voy a quitar el capital para poder alimentarme, no voy a quitar el capital para mandar a mis hijos al colegio, para pagar una prepaga, que vivir de ese capital, depender de ese capital, y eso es lo que está sucediendo hoy. Por eso creo que esa salida inmediata, que en su momento en los 90 fue el parripollo o los kioscos, bueno, también estamos viendo que están proliferando los kioscos ventana. Sí. Muchos kioscos cierran y terminan trasladándose a la informalidad, o aquellos que también tienen recursos que abren y dicen, bueno, compro golosina de un mayorista y lo vendo, y pasa lo mismo. Esto es transitorio. Hasta que no se cambien las políticas económicas y no generen un marco adecuado para poder desarrollarse, va a ser muy complejo el sostenimiento de la actividad en cada una de las ciudades del país. Vos sabés que, Mauro, yo escucho tu relato y me da la sensación como que ha decaído en calidad todo, en este sentido, no en calidad del producto, sino en calidad la manera en llevar adelante una pyme, que se hace muy difícil. Cuando me hablas de un alquiler de empleados en blanco, y bueno, digo, ahí sí, el problema es mayor, no se abre directamente. Bueno, fíjate qué paradójico, ¿no? Que estamos ante un gobierno que dice, bueno, primero que estoy totalmente en contra, no son héroes los empresarios de evasores, todo lo contrario, me parece que los empresarios tenemos un compromiso social, justamente el generar empleo, el pagar los impuestos, tiene mucho que ver con el desarrollo de un país. Pero al margen de esto, la cuestión fundamental en lo que vos planteas es que no hay una preparación. Entonces vos cuando tenés una actividad económica, que no es lo mismo una industria que un comercio también, ¿no? Convengamos que la industria tiene muchos procesos, un comercio tiene muy pocos procesos, pero vos necesitas tener una formación, una capacitación. Y lamentablemente hoy la necesidad de crear algo te lleva a que la mortandad sea mayor. Y ese es el efecto contrario. Me parece que hoy, vuelvo a insistir, políticas de caída en la actividad económica, que la gente ha perdido el poder adquisitivo, ha bajado la calidad de vida del ciudadano argentino, ha bajado su calidad de vida, esto impacta de manera directa en la economía. Entonces vos tenés apertura indiscriminada de las importaciones, menos poder adquisitivo, te va a terminar impactando en la economía real. Por eso nosotros, a ver, ¿estamos de acuerdo en el equilibrio fiscal? Sí, necesitamos que Argentina tenga el equilibrio fiscal. ¿A qué costo? Bueno, esa es la discusión. Ahora, por un lado, te trabajan el equilibrio fiscal, que es importante, pero por otro lado, te generan políticas totalmente disparatadas en lo financiero. ¿Por qué digo esto? Siempre la discusión de fondo en Argentina es qué queremos ser,
Si queremos ser un país industrialista que genere empleo, producción, trabajo, movimiento social ascendente, o un país totalmente financiero y vivir de la renta. Lo que sabemos nosotros es que si queremos un país industrial, es un país para muchos argentinos que que planifiquen su futuro. Pero si vamos a un país totalmente rentista, estamos hablando de un país de pocos argentinos que vivan bien y muchos que vivan mal. Entonces, esa es la discusión de fondo. No queremos más que se hable cuál es el valor del dólar, si los bonos, si el riesgo país. Queremos generar empleo. El desafío que tenemos por delante es generar empleo, puestos de trabajo, porque esa es la salida de las crisis, con mayor empleo. Bien, lo último, Mauro. ¿Qué número, que no nos asuste, nos podés decir a nivel nacional respecto de los empleos o de la pérdida que ha habido de empleos? Por lo menos en la en pequeña tu rubro, y ¿no? empresa, en la pequeña y mediana empresa hemos nosotros detectado 120.000 empleos perdidos, pero no es solamente los empleos que se han perdido, hay también reducción de horas, hay suspensiones y nos preocupa la mortandad de empresas. Estamos hablando de más de 17.000 pymes que han cerrado en estos últimos 2 años. Eso es preocupante. ¿Por qué? Nosotros, el parámetro que teníamos, el mayor parámetro fue el gobierno de Mauricio Macri, donde cerraron 25.000 pequeñas y medianas empresas. Después, en la pandemia, sí cerraron casi 18.000 empresas. En la pandemia. Hace 2 años que no estamos en pandemia, pero ya cerraron 17.000 pymes. En este tiempo. Exacto. Perfecto, muy bien. Mauro González, presidente de Confederación Federal PYME Argentina. Muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, bienvenido, Victoria, con todas estas reuniones que vas a tener. Gracias.